El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Ay, qué bendición! Mensaje para la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna estaba presionada por el Imperio Romano. Esmirna fue construida por los griegos, pero allá estaban reinando los romanos, en esa ciudad de Esmirna. Esa iglesia estaba manejada por un gran pastor, un gran apóstol, fue discípulo de Juan, el amado, y era una iglesia muy sencilla, muy humilde, pero era rica en la palabra. Se mantuvo ese pastor en esa iglesia. Vamos a hacer una pequeña connotación de qué era, cómo era la iglesia de allá en Esmirna. Dice acá, lo que he investigado, Esmirna era la ciudad más exaltada y bonita de Asia. Los historiadores la consideran como la ciudad más exquisita construida por los griegos. Se levantaba en un declive hacia el mar y en las laderas de las montañas. Había un gran anfiteatro donde podían sentarse más de 20.000 personas. Allí estaba el centro de culto al César. Y él levantó una escultura para que fuera adorado. Porque recuerde que los césares en ese entonces en Roma se creaban dioses. Pero este llegó al extremo de perseguir a los cristianos y presionarlos y condenarlos. Este César se hacía llamar Kaiser Curius, que traducido dice César el Señor, y esa era la palabra que tenía que decir los cristianos, César el Señor, y tenía que llevar incienso, hacerle adoración, todas esas cosas. Él buscaba ese tipo de vanidad, de vanagloria, se crea un Dios. Entonces resulta que como los cristianos, los que estaban parados en la fe, no le iban a rendir culto, pues ellos eran perseguidos por los romanos, por este César. Y ellos eran especialistas en el post-mortem. Por ejemplo, la crucifixión era uno de los que ellos colgaban a sus delincuentes, a sus enemigos. Para los romanos y para todos los que tenían envidia, que querían asesinar a Jesucristo, pues hicieron que llegara Jesucristo a la cruz. Pero como en una enseñanza anterior les dije que Jesucristo no llegó a la cruz por los judíos o por los romanos. Él llegó a la cruz por nuestro pecado, pues por nuestra vanidad, por nuestra vileza, por todo lo que el ser humano tenemos después de que caímos en el pecado. Eso fue lo que hizo llegar a la cruz a nuestro amado Jesucristo. No fueron los judíos, no fueron los romanos, sino fue el pecado que hizo llevar a la cruz a nuestro amado Jesucristo, pensando que ahí el enemigo vencía a ese Dios, a ese Jesucristo. Pero no lo venció, al contrario, lo que hizo fue ratificar la grandeza y la gloria del Señor, porque Él al tercer día resucitó. Entonces ahí es donde tenemos que tener claridad, amados, que la victoria de nuestro Padre Celestial siempre fue genuina y única, que Él mostró a través de esa crucifixión el amor y pasión por todos nosotros, el amor hacia los seres humanos, el amor de aquellos escogidos, porque Él vino por su remanente, por su iglesia. Pues Policarpo, un anciano de 86 años, que terminó su ministerio en el año 156 después de Cristo, Policarpo luchó por ello. Y su iglesia fue perseguida totalmente en muerte. Cuando ellos eran atrapados o arrestados y llevados a la cárcel,
cuando les exigían que negaran a Jesucristo al que predicaban en ese entonces, los romanos construyeron un cilindro de 61 metros de ancho por 2,40 de alto. Imagínense ese cilindro de 2,40 metros, era grandísimo. Amarraban a los cristianos en ese cilindro de sus brazos y en el piso amarraban sus pies. Cuando le decían, niegue a Jesucristo, ellos obviamente se mantenían firmes en la fe. Entonces giraban ese cilindro hasta desmembrarlos. Quedaban así, ellos los desmembraban. Había otra técnica de post-mortem, era de que en una paila gigantesca hervían aceite y ahí los metían. Era terrible la muerte de los cristianos. Hoy en día también los cristianos están siendo terriblemente asesinados, igual que los judíos. Lo que pasó en el año 2023, el 7 de octubre en el 2023, esa toma que hicieron los terroristas allá en Israel. Hubo asesinatos, violaciones, decapitaciones, asesinaron a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a las chicas, hicieron de todo. Fue algo horrible. Fuera de eso lo filmaron, llamaban a los familiares de esas personas y mostraban en vivo y en directo esos asesinatos. Es impresionante. Pues en la época de Cristo fue lo mismo y está pasando con los cristianos, a pesar que los judíos también siempre han sido perseguidos, los cristianos también, por ser amantes y seguidores de Jesucristo, que es un judío. Y nosotros no somos judíos por nacimiento, pero somos judíos por la fe, porque dice el Señor que nos adopta. Fuimos adoptados por su gracia y por la fe que tenemos en Él. Entonces Policarpo tuvo que afrontar